Primera de Reyes 19, versículo 1 al 8. Y dice así: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio suficiente fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. Entonces vamos a orar por este pasaje y porque el Señor prepare nuestros corazones, ¿sí? Padre, te damos gracias esta tarde por todos los que estamos aquí, Señor, que nuestros corazones se dispongan a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que me uses, Padre, para poder compartir tu mensaje a nuestros hermanos, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros, Padre. Permite que la palabra tuya, Señor, realmente haga vida en nuestros corazones y podamos aplicarla en cada cosa que hagamos, Señor. Te pedimos también por los que no se pueden conectar hoy, Señor, que seas tú con ellos, animándoles y permitiendo que puedan estar con nosotros el próximo domingo o en las próximas actividades de la semana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje encontramos a un Elías con miedo que huye de la amenaza de Jezabel, una reina despiadada. Encontramos a un Elías que va a resguardar su vida camino por el desierto. Dice que un día llegó a un enebro y ahí se le dice en algunas versiones, que era un árbol donde consiguió sombra. Se sentó y le dijo al Señor que deseaba morirse. Vamos a dar un ojo a la historia de por qué Elías recibe esta amenaza de parte de Jezabel y así buscarle respuesta por qué dijo semejante cosa. El pueblo de Dios tenía reyes, sacerdotes y profetas. Dios los había ungido para guiar a su pueblo no solo de forma civil, sino también de forma espiritual. Pero Israel no había contado con reyes fieles en lo largo de su historia y hasta ese momento cada uno fue malvado y llevaron al pueblo a adorar dioses paganos. Los sacerdotes designados tampoco estaban siendo del todo eficientes, algunos incluso eran corruptos. Entonces Dios llamó también a profetas para tratar de rescatar a Israel. Hoy vamos a ver si podemos participar un poco más del mensaje, vamos a ver cómo funciona, aprovechemos de que no vamos a tener clase después del culto, así que vamos a ver cuánto tiempo nos da de hacer esta parte. Entonces, yo les voy a poner en la pantalla una pregunta. La respuesta es anónima, así que yo no voy a saber quién contestó qué cosa, solamente va a ir apareciendo la respuesta. Así que para saber cuánto sabemos nosotros de estos personajes, les voy a colocar esta primera pregunta. Entonces, estén atentos porque durante toda la prédica va a haber una que otra pregunta. Así que, a ver,
Ahí les va a aparecer la pregunta y ustedes van contestando. A ver, ¿saben ustedes quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes han escuchado acerca de Elías? ¿Quién sabe quién es Acab? ¿Quién es Jezabel? Puedes contestar varias opciones, creo que está allí. ¿Quién es Acab? ¿Quién es Jezabel? ¿Quién era Elías? Si no has escuchado nunca de ellos, puedes colocar no sé, no tengo idea. Y entonces así puedo ir más rápido, más lento. Vamos a ver qué tal. ¿Cuántos conocen a estos personajes? Igual los vamos a ir conociendo. A ver cómo vamos. Muy bien. En un momentito se las quito. Le voy a dar unos 15 segundos más. A ver, ¿qué tal? ¿Quién va ganando? Elías. Ah, mucha gente conoce a Elías. Muy bien. Entonces, si ya conocemos a Elías, tenemos una idea de cómo fue la historia de este profeta. Muy bien, Elías va ganando. Ajá. Acab y Jezabel. Algunos conocen a Acab y Jezabel, el rey y la reina, de los cuales Elías era el profeta. ¿Ok? Y le voy a dar terminar. A ver, 85. Estén pendientes para la próxima pregunta, porque voy a dar un minuto para que contesten rapidísimo, ¿sí? Así que vamos a darle aquí terminar. No sé si allí les aparece la respuesta. Ahí tenemos. A ver, ¿conocen más de Elías? Algunos conocen de Acab, de Jezabel, están ahí empataditos. Y hay algunos que no han escuchado. Está bueno eso, porque si no hemos escuchado, entonces, vamos a escuchar hoy. Así que eso está muy chévere, todas estas respuestas. ¿Quién es Elías? Elías es un profeta del Señor. Entonces, un profeta ungido por el Señor y lleno de su espíritu, cuya responsabilidad era guiar al pueblo del Señor para transmitir el mensaje de Dios, sobre todo cuando el pueblo se distanciaba del Señor. Y este pueblo de Israel constantemente se alejaba del Señor. Eso no está muy lejos de nuestra realidad, ¿verdad? Muchas veces nos alejamos del Señor en el transcurso de nuestro andar con Cristo. Así que los reyes de Israel, tanto buenos como malos, tenían profetas enviados por Dios para aconsejarles y ayudarles. Entonces, Elías era un profeta, ungido por el Señor, era responsable de guiar al pueblo del Señor, transmitir y comunicar el mensaje de Dios, y era consejero, mensajero, daba el mensaje del Señor tanto al pueblo como al rey que estaba en ese momento. Entonces, Elías era el profeta en ese momento de este personaje que se llama Acab y Jezabel, quienes eran los reyes. Entonces, aquí les puse el pasaje donde pueden encontrar, para poder conocer un poco acerca de ellos. Nos vamos a ir más antes del capítulo 19. Estamos ahorita en el 17, el Primera de Reyes 17, 29 al 33. Vamos a encontrar quién era Acab y Jezabel. Entonces nos dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Entonces, Acab en ese momento era el rey de Israel, y se dice que ya venía haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y por si fuera poco, entonces ya sabemos que Acab era el rey. Y por si fuera poco dice en el versículo 31, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel. Entonces, esta es la esposa de Acab. Jezabel, hija del rey Etbaal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, y luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores. Entonces ya tenemos idea quién es Acab y quién es Jezabel. Este rey se inclinó, dice, a otros dioses. Acab promovió la idolatría y guía a la nación entera al pecado.
veía a su profeta Elías no como un consejero, ni como alguien que le daba un mensaje del Señor, sino como un enemigo, porque le traía el mensaje del Señor y no era lo que él quería oír. En este mismo pasaje encontramos a la esposa de Acab, Jezabel. En la historia de la Biblia es denominada como una de las mujeres más perversas. Muchas mujeres paganas se casaron con reyes israelitas, trajeron sus religiones sin reconocer al Dios que adoraban sus esposos, pero se dice que ninguna fue como ella, quien llevó a Israel a adorar a sus ídolos. Tenía mucha, pero mucha influencia sobre su esposo Acab, tanto así que este rey ni escuchaba a su profeta, sino que prefería escuchar, por ejemplo, las cosas de ella, la guía de ella. Jezabel manejaba 850 profetas paganos, 450 eran de Baal y 400 de Acera. Y a esos mismos dioses se inclinaba su esposo también. Entonces, nuestro pasaje de hoy dice que Jezabel mandó amenazar a Elías. ¿Qué sucedió para que Jezabel amenazara a Elías? Para entrar a este contexto de los acontecimientos, vamos a seguir en este capítulo 17 y vamos a ver. Si vemos, perdón, aquí esta Primera de Reyes era 16, no 17. Creo que me equivoqué, era 16. 16, 29, 33. Entonces, en Reyes 17, Primera de Reyes 17, 1 al 3, vamos a ver qué hace Elías. A ver en qué problema se metió para que esta reina lo mandara a amenazar. Dice que Elías, ahora bien, Elías el de Tisbé de Galat fue a decirle acá, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querib, al este de Jordán. Resulta que Elías obedece al Señor y le dice a este rey acá la advertencia que le manda el Señor, pero acá no quería escuchar. Él adoraba a Baal, y Baal, para quienes adoran a Baal, creían que este era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, del trueno. Así que estaba como complicado que el dios Baal, para él, le permitiera que no fuese a haber lluvia y que viniese la sequía. Entonces, pues como que este mensaje tampoco fue agradable para este rey. El pueblo y el rey realmente debían cuidar a su profeta. No obstante, vemos que el Señor le dijo a Elías lo que tenía que hacer para cuidarse. Elías fue al lugar que el Señor le mostró, dice aquí en el versículo 2, que el Señor le dijo que se fuera al oriente y se escondiera en el arroyo de Querib. Allí dice que fue alimentado por cuervos y un arroyo que estaba allí. Pero cuando este arroyo se secó, el Señor le dijo a Elías que se moviese los siguientes días a un lugar donde podría ser alimentado por una viuda que el Señor usaría para cuidar a Elías. Esto quiere decir que el Señor tenía cuidado de Elías. El Señor sabía que iba a necesitar alimentos, que iba a haber sequía y que este rey y este pueblo no estaba cuidando de él como profeta. Así que el Señor cuidó de él. A veces es difícil aceptar que el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Ahí les tengo otra pregunta. A ver, estén pendientes, vamos a ver. Pregunta número 2. A ver, hay 2 preguntas. Comiencen a contestar. A ver, ¿cree usted que el Señor le cuida, así como cuidaba a Elías? A ver, ¿qué cree usted? ¿El Señor tiene cuidado de usted? Pregunta número 2. ¿Cree usted que el Señor sabe lo que necesita y confía en que en su momento se lo dará? ¡Wow! Muy bien. A ver, vamos a ver si es verdad. Cuando terminemos el mensaje, vamos a ver si de verdad todos creemos que el Señor nos cuida. Entonces, ¿creemos que el Señor realmente nos cuida y nos va a proveer y va a cubrir nuestras necesidades? El Señor realmente sí nos cuida
A ver, 14 respuestas. Falta más gente. A ver, ¿dónde están? Se durmieron ya. Entonces, el Señor sí nos cuida así como cuida de Elías. Estén atentos a las preguntas, no se vayan. Elías estaba haciendo la obra del Señor. Ajá, ya pasó un minutito, le voy a terminar. Y por aquí decimos que sí creemos que el Señor nos cuida y que sabe lo que necesitamos y confiamos en que en nuestro momento el Señor no los dará. ¿Ok? Entonces, qué bueno. Pues Elías también confiaba en el Señor. Y no olvidemos esto. Elías estaba haciendo la obra del Señor y Dios se estaba encargando de sus necesidades. Esto fue así en el tiempo de Elías y así es en los tiempos de ahora, pero a nosotros nos cuesta mucho aceptar y entender y vivir seguros de que realmente Dios tiene cuidado de nosotros. Quiero que tengamos en mente que Elías confiaba en el Señor, lo obedecía y se movió hacia el lugar que el Señor le dijo porque sabía que Dios tenía un plan para él y confiaba en estos planes. Miremos bien que sí comenzó la sequía. En el siguiente pasaje, en el capítulo 18, dice: después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Entonces, no hubo lluvia. Esto quiere decir que durante estos años, pasaron 3 años y medio en que no hubo lluvia. Se cumplió lo que el Señor dijo. Durante este tiempo en Samaria había hambre. Abías, que era el que administraba el palacio y veneraba al Señor, había escondido a 100 profetas para que no lo mataran, porque Jezabel, la reina, había mandado a matar a los profetas del Señor. Estaba acabando con ellos. Y este rey no estaba haciendo nada, se supone que debía protegerlos. Abías le dijo a Elías que Acab buscaba también por cielo y tierra a Elías, pero Elías no aparecía por ningún lado porque estaba escondido donde el Señor le dijo. Pero ahora el Señor le estaba diciendo: Elías, vaya y preséntese ante Acab y dígale y encuéntrese con él, porque voy a enviar la lluvia. ¿Con qué valentía y con qué confianza Elías se presenta ante este rey, sabiendo todo lo que está haciendo? Primero, que lo anda buscando, y segundo, que habían matado a los profetas del Señor, que estaban matando a los profetas del Señor. Entonces, Elías realmente confiaba en el Señor y fue valiente para presentarse ante este rey. Dice el siguiente pasaje, en el versículo 17, se los puse en Nueva Versión Internacional, que sale un poquito más explícito, dice: y cuando lo vio, o sea, cuando Acab vio a Elías, le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? No soy yo el que está creando problemas a Israel, le respondió Elías. ¿Quién se lo crean? Son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora, convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Cera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Entonces, aquí vemos que Acab quería responsabilizar a Elías porque no había lluvia. ¿Y era culpa de Elías? No, no era culpa de Elías. Elías se lo aclara en ese momento. No soy el culpable eres tú y tu familia, que has hecho enojar al Señor por estar siguiendo a otros dioses. Entonces, pide esta reunión donde Elías convoca al pueblo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Monte Carmelo, que esto es lo que desata que Jezabel mande este mensaje de amenaza a Elías. Dice que Elías, y cuando está el pueblo del Señor y los profetas allí en el Monte Carmelo, aclara, ay, perdón,
Elías desafía al pueblo del Señor a seguir al que se manifiesta como al que se manifieste como Dios verdadero y les pide hacer una ceremonia para esto. Les manda pedir 2 bueyes, los cuales debían ponerle leña, pero no ponerle fuego, uno para Baal y uno para el Señor. Y le mandó a invocar al nombre de su Dios para que respondiera con fuego. El Dios que responda con fuego, es decir, si Baal respondía con fuego o el Señor respondía con fuego, ese era el Dios verdadero. Por supuesto, Baal, cuando comenzaron a invocarlo, no respondía. Estos profetas gritaban y llamaban a su Dios y no aparecía ni los oía. Elías osadamente se burlaba de ellos y les decía, capaz este Dios está durmiendo, está ocupado. Y los profetas se cortaron como solían hacer con cuchillos, pero nadie respondió. Y así pasó el tiempo previsto y llegó el turno en que Elías se anuncia como el único profeta del Señor en ese lugar que invocó a Dios. Antes de ello, reparó el altar del Señor que lo habían dejado en ruinas y recordó al pueblo, ustedes son descendientes de Jacob. Cavó una zanja, descuartizó al buey, puso leña y les pidió que llenaran 4 cántaros de agua 3 veces. Se preguntaría la gente, ¿para qué lo está llenando de agua? Cuando llegue el fuego, ¿cómo se va a incendiar esto si lo está llenando de agua? Cuando fue su turno, él invocó al Señor y por supuesto, aquí les tengo el pasaje, okay. Y por supuesto, dice en Primera de Reyes 18, 38, 39, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y clamaron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Por supuesto, en ese momento, Elías ordenó que agarraran a los 450 profetas de Baal para ejecutarlos. En Deuteronomios 13 dice que esto se debía hacer aquel que guiara al pueblo del Señor a adorar dioses ajenos. Y Elías lo estaba haciendo, estaba cumpliendo la ley del Señor. Luego de ello le dijo a Acab, vuelve a tu casa porque ya viene el torrente aguacero. En Santiago 5, 17 y 18, vamos a ver, podemos ver que decía, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Entonces, Elías oró y volvió la lluvia. Entonces, quedó demostrado ante el pueblo del Señor y ante este rey que quién era el Señor realmente. Esto fue lo que Elías hizo y desencadenó la amenaza que le mandó Jezabel. Si nos vamos al pasaje de hoy, vemos que Acab llegó, acá lo tenemos, en Primera de Reyes 19, 1, 8, tenemos que Acab llegó a su esposa y le contó lo que Elías hizo. Ya sabemos qué fue lo que hizo, ya sabemos quién es Acab, quién fue Jezabel y qué fue lo que hizo Elías. Entonces allí Jezabel le mandó el mensaje y le dijo que lo iba a matar, que lo iba a perseguir. ¿Ok? Entonces Acab huyó. ¿En qué situación estaba Elías? ¿Cómo creen ustedes que Elías se sentía y quedó después de cumplir con todo este trabajo que el Señor había mandado? Tenía que enfrentar a este rey que lo ignoraba, que se volvió a los dioses de su mujer. Tenía que hablarle a este pueblo desobediente. Retó a estos profetas. Luego tuvo que hacer la ejecución de estos profetas. Y oró y confió en el Señor que iba a responder mandando la lluvia, después de 3 años y medio de sequía. Y ahora, como si no estuviese cansado, esta mujer viene y lo amenaza que lo va a matar sea como sea. Por supuesto que él estaba cansado. Debería de tener un rey que lo estuviese respaldando o un pueblo que lo defendiera en ese momento, pero se sentía que estaba completamente solo y huye, se asustó y se fue a poner a salvo. Pudo desafiar al pueblo del Señor, a estos profetas,
pero cuando llegó el mensaje de Jezabel, no dio más. También recordemos que esta era una reina perversa. ¿Qué pasó con ese Elías valiente? ¿Desapareció de la nada? ¿Era un hombre de poca fe? Elías nos ha demostrado, por eso les hablé en los pasajes anteriores, que sí era un hombre de fe, que era un profeta que realmente era fiel al Señor. Pero así somos, hermanos. Somos de verdad humanos y nos cansamos. Nos cansamos cuando las cosas no comienzan a salir como nosotros lo planeamos. Nos cansamos física y emocionalmente. A veces queremos demostrar que como caminamos con el Señor, somos poderosos, creemos en su palabra y no podemos flaquear. Pero es falso. Podemos flaquear. ¿Saben qué? Elías ya no sabía cuál era el plan del Señor. En medio de su crisis, le dio gran frustración, quizás pensar todo lo que hizo para que venga ahora esta mujer y ¡pum!, acabe con él. Aparte, él sentía que estaba solo. Él decía que era, si recordamos unos versículos anteriores, él decía que era el único profeta que estaba invocando al Señor. Entonces él decía, ¿y ahora qué? Se salió con la suya, porque me matan a mí y ya no queda más nadie. Entonces, él se sentía solo. Al parecer, Elías, este desánimo, esta depresión, esta desesperanza, lo llevaba a pensar que ya no había más nada que hacer. Es probable que Elías haya sentido que tanto esfuerzo fue en vano e iba a morir como los otros profetas. A ver si me queda alguna pregunta por aquí para ver si todavía me están acompañando o no. A ver, ajá. Ahí está otra pregunta, a ver cuántos están por allí. Ahí está otra pregunta. Y la pregunta dice, ¿usted se ha deprimido alguna vez? ¿Alguna vez ha sentido depresión? Somos humanos y tenemos emociones. Nos cansamos, nos llegan tiempos difíciles y podemos no ver el plan del Señor en ese momento. Entonces, por aquí dicen que sí se han deprimido alguna vez. A ver, oye, solamente hay 15 conectados. Ay, ya va. No veo la hora. Ajá. Ajá. Les doy unos minutitos más. En medio de una depresión o una crisis o un mal momento, nuestros sentidos se cierran a las voces que nos quieren dar luz. A veces no buscamos ayuda porque pensamos que nadie me entiende. Nadie ha pasado o está pasando por lo que yo estoy pasando. ¿Quién va a tener palabra que me dé luz? Nadie me va a comprender. Son cosas que pasan por nuestra mente cuando estamos deprimidos. O esto lo voy a resolver yo solo, porque al fin y al cabo estoy solo en esto. Elías le dijo al Señor, quítame la vida. En la nueva versión internacional dice, ahí les muestro la respuesta, dicen que sí, algunas veces, nadie dijo que nunca. Entonces, nos parecemos un poquito a Elías. Parece que nos parecemos un poco a Elías. A ver, qué bueno. Entonces dice, en la nueva versión internacional dice, estoy harto, dice Elías. Ojo con esto. Dice también, estoy harto, Señor, como que basta, me quiero morir, quítame la vida. Esto es distinto a querer suicidarse, porque realmente si Elías hubiese querido suicidar, se hubiese quedado ahí a que Jezabel acabara con él porque ya tenía prometida la muerte allí. Pero Elías huyó, pero estaba cansado y salieron estas expresiones de su boca. Eran las expresiones de alguien desesperado, cansado y que ya no entendía cuál era el plan de Dios. Elías hasta ahora había experimentado cómo Dios respondía a sus oraciones, pero si vemos en este pasaje, Elías no dice, Elías se detuvo y oró al Señor y le preguntó, Señor, ¿qué hago con esta mujer que me acaba de amenazar? ¿Cuál es el plan que tienes? No, Elías no hizo nada. No habló con el Señor, Elías se fue. Preparó todo, dejó a su sirviente y se fue. Y después fue que le dijo al Señor, hey Señor, estoy harto, estoy cansado, y se acostó allí. Miren una cosa maravillosa.
Elías tenía al Señor allí hablando. Y más adelante vemos que el Señor se aparece en un susurro también y le habla a Elías. ¿Cómo quisiéramos nosotros? Ay, no se les puse la pregunta, pero ¿cómo quisiéramos nosotros que el Señor nos contestara un chat? Que nos diera una llamada telefónica cuando tenemos algún problema o alguna situación y nos pudiese decir, Señor, ¿qué puedo hacer en este momento? Y nos contestara. ¿Nos gustaría o no nos gustaría? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Pero no es así. Y créanme, que aunque así fuese como lo tuvo Elías, aunque nosotros escucháramos al Señor claramente, nos cegaríamos, porque cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, en dificultades, nos cegamos así igualito como se cegó Elías. Esto es completamente normal. Y cuando nos pase, y cuando veamos que también le pasa a un hermano de nosotros, debemos recordar esto. Es normal que entremos en un estado en que no queremos escuchar y que creamos que estamos completamente solos. En nuestros malos tiempos, el Señor está allí para acompañarnos, no para señalarnos, porque estamos tristes. Somos humanos y tenemos derecho a agotarnos, pero tratemos de no perder la vista de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, aunque dudemos de lo que ahora viene, de cuál es su plan en medio de la crisis. Veamos qué sigue en el pasaje. Dice que entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El Señor pudo haber mandado un ángel para decirle a Elías, ¿por qué no oraste, Elías? ¿Por qué no me preguntaste qué hacer? Pero el Señor no hizo eso. El Señor le mandó el ángel del Señor y le dijo, levántate y come. Elías miró hacia alrededor y se comió lo que estaba allí, sin ni siquiera, no dice allí, le dio gracias, Señor, por acordarte de mí, por darme de comer en este desierto. No, no, no. Él agarró, comió y volvió y se acostó. Y así somos. Cuando estamos en crisis, no nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo en ese momento, sino que nada más pensamos en que estamos pasando por esa situación y ya. Es muy difícil ver al Señor, pero tenemos que aprender a ver al Señor en medio de nuestras crisis. Tenemos derecho a estar cansados, a estar deprimidos, y cuando tengamos nuestros malos tiempos, debemos también hacer como Elías, que le dijo al Señor, basta ya, estoy cansado. Y el Señor va a estar allí acompañándonos, no va a señalarnos, ni nos va a reclamar porque cómo es posible que estés triste si he sido tan bueno contigo en otros momentos y porque ahorita las cosas no te estén saliendo como tú quieras, yo te voy a señalar y te voy a recriminar, ¿sí? Te invito a que en este momento tú puedas pensar en, estoy en crisis, estoy en una situación en la que me siento triste, en la que me siento deprimido, sí, tengo derecho a estar así. Y si tienes algún hermano que está en crisis, que está triste, que está alejado del Señor, recuerda esto que hizo el Señor. Estaba allí acompañándolo, viendo cuál era la necesidad que tenía Elías para ayudarle con esta necesidad. No lo dejó solo, ¿sí? Entonces, te invito a que antes de que vayamos finalizando, vayas teniendo en mente si eres tú el que tienes una crisis, ¿qué estás haciendo con tu crisis? Y si tienes algún hermano cercano, ¿qué estás haciendo por él? ¿Estás orando? O al menos le estás acompañando y viendo qué necesidades tiene, así como el Señor lo hizo con Elías. En los versículos 7 y 8 dice, entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo, porque él se quedó dormido, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante se te va a hacer muy duro. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Sinaí. Quiero aclarar algo. Aunque Elías se levantó y comió y tuvo fuerzas para caminar 40 días, los que quieran seguir leyendo más adelante van a ver que Elías
después de esos 40 días, aún seguía deprimido. Elías, el Señor tuvo que hablarle en ese momento. El tiempo de sanar las heridas depende de la situación que nos pase. Es distinto tanto para cada persona como para cada situación por la que estemos pasando. Salir de una depresión es diferente para cada uno, pero hay una característica particular que es común denominador y estaba presente en la historia de Elías. Elías pensó que esta historia se salió de control, que ya aquí no había más nada que hacer. Entramos como en un túnel oscuro y se nos hace muy difícil ver la luz al final del camino. Pero el Señor no permitió que Elías se quedara así. El Señor le dijo, te falta mucho por caminar, tienes que levantarte y seguir. Todos pasamos por crisis, el punto ahora es cuánto tiempo nos quedamos en nuestras depresiones y en nuestras crisis. Y algunos mantenemos nuestra vida en una constante crisis. Hay gente que decide vivir así, viendo todo gris, viendo todo en dificultad. Gente que no perdona, que no acepta que las cosas cambiaron, que no hace nada por superar lo que haya pasado. Como hijos del Señor, allí, así como les digo que tenemos derecho a estar tristes en algún momento, también como hijos del Señor, allí sí les digo, no podemos quedarnos allí debajo del enebro todo el año. Por ejemplo, vamos a cumplir un año ya casi de pandemia con este virus, al menos aquí en Panamá, y que ha traído consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y se quedó paralizado esto? Ahí. Ok. Y que ha traído consecuencias en nuestra vida, tanto económica como física, emocionalmente, y ha sido muy difícil para todos. Y yo recuerdo, yo no sé cómo fue para ustedes, pero yo recuerdo cuando hicieron la primera cuarentena, yo salí, que ya podíamos salir, yo salí, y cuando salí me puse mi mascarilla normal, llegué a mi carro, me la quité, iba manejando, y comienzo a ver las personas pasando, caminando en la parada, y el lugar que llego, y allí estaba la gente con mascarilla. Me deprimí mucho, yo sentí que salí de mi casa a un hospital, que todos estaban enfermos, porque para mí la mascarilla es, yo me protejo de ti y también te protejo a ti por si acaso tengo algo, porque no sé si tengo el virus o no lo tengo. Entonces, fue como un choque salir y no ver la cara de nadie, sino nada más los ojitos de las personas y las caras todas cubiertas. De verdad que fue, o sea, fue algo que en ese momento dije, no quiero volver a salir. No me sentí cómoda saliendo y viendo a todo el mundo con mascarilla. La verdad es que esa impresión, para mí, esa primera impresión cuando comencé a salir fue muy fuerte, pero luego tocó aprender a vivir con esto y entender que es así. Y aquí en Zoom es muy lindo porque puedo ver las caras de todos, nos podemos ver todos sin mascarillas, los que estamos dentro de casa, y no nos vemos como nos vemos en la calle o como nos vamos a ver, no sé cómo va a ser cuando nos volvamos a ver en persona. La verdad sigue siendo muy extraño un domingo sin el saludo de paz. Algunos se acuerdan del saludo de paz en la iglesia cuando terminaban la alabanza y todos nos abrazábamos y veíamos cuánto tiempo había sin ver a las personas. Qué alegría, ¿verdad? Y la verdad recuerdo con mucha nostalgia este momento. Recuerdo que subíamos y estábamos todos, bastante espacio había en la iglesia para comer, pero todos nos amontonábamos en una sola mesa o si no nos metíamos en el primer salón, todos a comer, todos amuñoñaditos ahí. Como que no había más espacio en la iglesia para comer. ¿Cierto? Era nuestro salón. ¿Y se acuerdan de ese sofá que estaba detrás, creo que detrás de la mesa de ping-pong? Allí nos apiñábamos todos, ¿sí? En ese sofá que nos ha de extrañar. O lo extrañamos nosotros a él. ¿Y cómo será cuando nos volvamos a ver? Y podamos hacer hacer o no las mismas cosas que hacíamos antes. Es complicado aceptar la nueva normalidad que tenemos. Esto ha sido una crisis que no sabemos ni cuándo termina, porque cuando se abrió la cuarentena,
uno siente como que se terminó la crisis, pero entonces de repente viene un repunte de casos y nos volvemos a encerrar en nuestra casa y de repente volvemos a salir, pero no estamos full con todas las actividades que teníamos y tampoco sabemos cómo comportarnos ante todas las situaciones que tenemos alrededor. Elías se deprimió, pero esto tuvo fecha de cumpleaños. El estado de depresión es un estado real y es muy común en nuestros tiempos. Hay depresiones ligadas a trastornos que de paso son muy frecuentes ahora y que se tienen que diagnosticar clínicamente y se deben tratar. Pero hay depresiones manejables por una situación particular. El punto es que este estado de tristeza, de angustia, no es el que el Señor quiere que vivamos constantemente, que tenemos derecho a pasar por allí, pero no a quedarnos allí. Si no, hubiese dejado a Elías allí tirado en el enebro a ver cuándo se le pasaba. Pero no. El Señor dejó algo claro, dio ánimo a Elías. Aunque sabía que éste seguía en depresión, se ocupó de su estado físico, lo animó que comiera, que durmiera, muy importante, que durmiera, que descansara y luego se parara porque seguía el camino. Más claro, imposible, sea cual sea la situación que nosotros estemos pasando. Ir a escondernos del mundo y esperar que se nos pase durante años no es lo que el Señor quiere. Al Señor le importa lo que sentimos y tiene planes y está muy lejos de su plan que nosotros estemos constantemente en una depresión y en una angustia. Hermano, si tenemos alguna situación, debemos buscar la ayuda del Señor o la ayuda de una persona sabia, no una persona así como la esposa de acá, que lo llevaba por el camino equivocado. No, debemos aprender a identificar dónde buscar la ayuda. Si usted cayó en crisis, déjese ayudar. No viva en silencio sus crisis y sobre todo no alargue los procesos para salir de ella. No se quede allí y se me va a pasar solo, al final nadie me va a entender. No. Si le sigue dando una ojeada a esta historia, se encontrará, como todas las historias, incluso la nuestra, no acaba donde nosotros pensamos, sino donde el Señor dice. En el siguiente pasaje dice que después de esos 40 días, Elías se metió en una cueva, después de que estuvo caminando los 40 días. Y el Señor le llamó y le dijo, ¿qué haces, Elías? Y Elías se desahogó y el Señor lo sacó de su duda. ¿De dónde sacaba Elías que estaba completamente solo? Solamente pensaba en que lo estaban persiguiendo y ya. Esto no acababa aquí. El Señor le enumeró las cosas que faltaban por hacer, que él seguía teniendo planes con él, que todavía le quedaba mucho por hacer. También le dijo que tenía ayuda porque iba a ungir a Eliseo, que levantaría a los 7,000 israelitas que no se habían inclinado a Baal. En fin, después de 40 días seguía vivo, pero Elías aún seguía pensando, estoy solo y perseguido. No lograba visualizar más nada. Hay personas que a veces no logran visualizar más nada, pero se mantienen en esta mentira emocional de que están bien y se muestran bien delante de todas las personas y andan escondiendo sus verdaderas emociones y no le buscan salida. Debemos buscar las salidas. Cuando estamos mal, debemos buscar la salida. No nos debemos avergonzar de nuestro estado de tristeza ni de depresión. Debemos hablar con alguien que nos ayude a buscar esta salida, que nos ayude a salir de la cueva. Toda situación, deja claro el Señor, tiene una solución. Y está en nosotros buscar la respuesta del Señor y no alargar nuestro proceso, nuestro tiempo de ceguera. Elías tenía probablemente una atribución, una depresión atribuida a esta serie de acontecimientos que fueron fuertes, una desesperanza que se puede decir que no era irreal. Había pasado por muchas cosas, había hecho muchas cosas, tenía derecho a tener miedo también de esta mujer, estar cansado. ¿Y el Señor qué hizo? El plan del Señor en tiempo de crisis fue atender su llamado, atender su queja. El Señor nos escucha, el Señor sabe nuestra querella. Y le dio su espacio y atendió su necesidad física, su comida, su descanso. Lo dejó descansar. Vio que seguía deprimido y el Señor le hizo saber a Elías que las cosas no eran como él pensaba, que el reino de Acab no iba a terminar ese día.
ni Jezabel tampoco terminaría ese día, pero sí había un fin. Pero no podemos saber todos los planes del Señor. Eso es lo que nos genera la crisis, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso nos desconcerta, que no visualizamos más nada y que las cosas no salieron como yo esperaba. A ver, quiero ver. Ajá, no le puse más preguntas. Entonces, Elías, en su depresión, no podía entender que ni el reinado de Acab y Jezabel había terminado, ni tampoco su misión. No era en el tiempo de Elías, era en el tiempo del Señor. Era en el tiempo en que el Señor tenía estipuladas las cosas. ¿Qué cosas nos hacen entrar en crisis? Vayamos pensando, ¿qué cosas a mí me hacen entrar en crisis? ¿Qué me desespera? ¿Qué me angustia? ¿Qué me deprime? Cuando las metas que tengo no salen como yo quiero, que sirvo al Señor y hago muchas cosas para el Señor y no veo resultados, no veo que avanzamos, que nos llegan situaciones de salud, situaciones complicadas, pérdida de familia, relaciones con nuestra familia, amigos o personas que apreciamos, nos hacen entristecer. Al igual que Elías, debemos entender que el Señor sí tiene un plan, pero que nosotros no podemos verlo inmediatamente. Lo veremos en un futuro, porque si no, tendríamos que estarnos echando las cartas. A ver, Señor, dinos de alguna manera. Y esto no es correcto. Saber todo lo que el Señor tiene planeado, pero es normal que como no sabemos los planes del Señor, nos estresamos y nos agobiamos. Al igual que Elías, debemos entender que el Señor sí tiene un plan, pero que nosotros no lo podemos ver. Veremos la respuesta del Señor en nuestro tiempo de crisis, dando pasos de fe, confiados en lo que el Señor tiene planeado, dejándonos ayudar por el Señor y por quien tengamos a mano para salir de crisis y aceptando que no conocemos el plan completo, pero que es perfecto, que el Señor sabe lo que hace. Quedarnos debajo del enebro diciendo estoy harto no es una opción. Y luego irnos a meter en una cueva y seguir allí tampoco es una opción. En nuestros tiempos de crisis, el Señor sí tiene un plan. Que lo podamos conocer, no. Que el Señor nos lo vaya a susurrar y nos lo vaya a decir, hey, Ricardo, aquí está lo que te va a pasar mañana y pasado mañana y te va a ir así y así y así y te vas a mantener feliz porque ya sabes todo lo que va a pasar. No, no lo podemos hacer, pero podemos confiar y tener fe en el Señor. Tenemos derecho a estar tristes, pero tenemos que salir de aquí. ¿Saben? Esta pandemia, ya finalizando, nosotros pasamos en noviembre del 2020 porque el coronavirus llegó a nuestra casa, así como le decíamos a mi hija. Entonces, eh, era muy difícil la situación de tensión, porque mi esposo es diabético y le ha costado mucho controlar la ingesta de azúcar. Entonces, toda esta información que llega, que si la persona de alto riesgo y no sé qué, y todas las informaciones pues nos aturden. Y la poca información también. Hay mucha, pero hay poca, porque no hay tantos conocimientos del virus, pero hay mucha información rodando por allí. Entonces, cuando pasamos por esta situación, el Señor mantuvo el control. Una cosa muy fantástica es que justamente este año, pues mi esposo volvió a controlarse un poco más y justo ese mes, no, justo la primera semana de noviembre, comenzamos también una dieta para probar qué tal le iba con esa dieta en función de su azúcar. Y fue cuando el azúcar se mantuvo lo más controlada posible. Fue increíble cómo el Señor mantuvo el control en ese momento, pero era algo agobiante porque era un cambio de comida, de preparar alimentos todo el tiempo, de no resolver con un fideo ni con un sándwich. Entonces, fue difícil. Pero justo en ese momento que comenzamos ese plan, llegó el virus a nuestra casa. Entonces, había un control por un lado, pero entonces todo se desajusta por el hecho de saber que el virus estaba acá. Y en esa crisis, en esos días, eh, el cuerpo estaba tensionado, yo estaba tensa, Emma también se sentía tensa, su papá estaba tenso, de no saber qué iba a pasar, de ver cuántas personas a nuestro alrededor han fallecido
Y cuántas personas a nuestro alrededor también sus síntomas se agravaban de la noche a la mañana. Y tenía personas que me ayudaron en ese momento, que estaban pendientes. ¿Pasó algo? ¿Hubo algún síntoma adicional? ¿Todo está bien? ¿Todo está controlado? Y tuvimos la experiencia maravillosa de ver cómo hermanos, familiares y amigos estuvieron pendientes de nosotros sin, sin señalar, sin preguntar, sin decir más nada, sino ¿qué necesitan? Voy al súper, te llevo algo. Voy a la farmacia, te llevo algo. Ya tienen los medicamentos. Trajeron frutas, trajeron, o sea, fue un amor increíble de parte de todas estas personas hacia nosotros. El Señor proveyó todo lo que necesitábamos esos 14 días que no podíamos salir de casa, incluso hasta de la gente de aquí del PH, de la gente del Ministerio de Salud. El Señor se ocupó de nosotros en esos momentos, pero yo les digo, hasta que no llegó el día 14, que ya se supone que debíamos estar fuera de peligro, yo no sentí como tranquilidad, como ese relax en el cuerpo de ninguno de los tres fue a ningún hospital. Aparentemente Emma y yo estábamos negativas, el papá no se complicó, estuvimos aquí en casa tranquilos, no hubo mayores síntomas, pero la atención estaba allí todos esos días. Y qué bonito ver cómo muchas personas nos acompañaron y estuvieron pendientes de nosotros. Y debemos estar alerta, hermanos. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo los acompañamos en estos tiempos de crisis? Para algunos puede ser más fácil, para otros puede ser más difícil, unos se pueden complicar y otros no. Y debemos estar alerta. ¿Cómo vamos a acompañar a las personas? No simplemente, lo supe y ya, no, los acompaño en oración, los acompaño mandándoles un chat que quizás no contestan, porque yo dejé muchos chats sin contestar porque no podía estar pendiente del teléfono, pero el cariño, el sentir que estamos allí para las otras personas en sus tiempos de crisis es muy importante. Entonces también aprendamos a aprender a acompañar a los otros cuando estén pasando por situaciones difíciles. Y yo le doy muchas gracias al Señor, porque esta fue una crisis donde nadie sabía qué hacer, donde no sabían cómo poder ayudar más que traer algunas cosas que necesitábamos, donde teníamos que estar completamente solos, no podíamos ir a ningún lado ni a llorar, ni a decir necesitamos esto y esto, no teníamos que desde aquí adentro manejar nuestra crisis, pero el Señor estaba allí. Y nuestros hermanos, amigos y familiares también estuvieron allí. Y qué bonito ver eso. Vamos a orar y hace rato les dije que pensáramos en alguien, que nosotros, que tuviésemos en mente a esta persona que sabemos que está pasando por crisis y también tengamos en mente nuestras crisis. ¿Sí? Vamos a orar. Padre amado Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Y permite, Señor, que nos acerquemos a tu palabra, Padre. Qué maravilloso, Señor, saber que tú estás en medio de nuestras crisis, Señor. Que tu plan no es que nos quedemos solos, ni que estemos aislados de todo, Señor, ni que pensemos que las cosas no tienen solución. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tienes algo para nosotros, aun cuando nosotros pensamos que no tienes nada, Señor. Gracias, Padre, porque te ocupas de nuestras necesidades. Gracias por estos hermanos que hoy contestan que creen, Señor, que tú te ocupas de lo que ellos necesitan, Señor. Permítenos vivir todos los días seguros de que tú estás ocupado de nuestras necesidades y nosotros debemos ocuparnos de tus cosas, Señor. Permítenos servirte, Señor, con alegría y a pesar de todas las situaciones de tristeza que estemos pasando, Señor, a pesar de las pérdidas que tengamos en este momento, Señor, a pesar de las enfermedades, de las cosas que no estamos logrando, permítenos sentir, Señor, tu amor, tu compañía, Señor, tu protección. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y, Señor, algunas crisis no son de ahorita, algunas crisis las vivimos porque tenemos cosas que no hemos sanado en nuestro pasado, Señor, porque venimos cargando con cosas, con rencores, con falta de perdón,
con angustias que ya no vienen al lugar, Señor. Permítenos liberarnos de todo eso que nos carga, Señor. Y permítenos decírtelas a ti o contárselas a alguien más que nos pueda ayudar, Señor. Pero permítenos vivir los días a día gozosos, Señor, de que tú estás con nosotros. Señor, que eres ese Dios de Israel que sí tiene poder, que sí está actuando todos los días, Señor, y que no estamos solos y que eres capaz de cargar con nuestras angustias, de ocuparte de nosotros, Señor. Porque vivimos, Padre, también entre ídolos que ya no son igual que los de antes, Padre, pero son otros ídolos que nos vamos creando todos los días y nos distraen de ti, Señor. Ayúdanos a alejarnos de esos ídolos. Ayúdanos a alejarnos de las cosas, Señor, que nos distraen la mirada de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, también quiero que recordemos a nuestros hermanos, Señor. Que si alguno está en crisis, que si alguno está en angustia, nosotros tengamos la habilidad que tú nos puedas dar, Señor, esa habilidad que tú tienes para escuchar, para acompañar, no para regañarles, ni para reprocharles. ¿Por qué se olvidan de ti? No, Señor, para recordarles que tú estás ahí, pero con amor, Señor. Permite, Señor, que podamos ser empáticos, que podamos ponernos en sus zapatos y que podamos entender, Señor, las situaciones que viven los otros y podamos ser útil también para ellos, Señor. En el nombre de Jesús.